cortes va a tener nombres propios. Por ejemplo, el corte del plano sagital es el corte de Bichat, el corte de planos coronales es el corte de Charcot, y este corte, que es el corte racial, es el corte de Flesch. A la apertura generalmente se hace doble, entonces puede ser muy superiores que solamente abarquen corteza cerebral, a muy inferiores que básicamente ya estamos alejados del encéfalo y estamos prácticamente en el plano del mesencéfalo. Pero el punto medio de estos cortes es el que está a la altura del punto medio de la ínsula. Entonces ahí es donde prácticamente vamos a ver casi todas las estructuras que deberíamos observar, porque ahí están las diferentes estructuras de las cavidades ventriculares y ahí también vamos a conseguir ganglios basales, igualmente vamos a conseguir la disposición de las diferentes fibras. Sin embargo, no quiere decir que no hayan otros cortes más superiores o más inferiores. Es más, cuando nosotros hacíamos la práctica, teníamos un corte y identificábamos unas estructuras y volteábamos el corte y identificábamos otras estructuras, porque la transición entre una estructura y otra puede ser cuestión de milímetros. Por eso que cuando nosotros vemos, por ejemplo, un estudio como una tomografía o una resonancia, hay protocolos. Por ejemplo, el protocolo de hipófisis, ustedes ven que la glándula hipófisis es algo muy pequeño, se hace con cortes milimétricos de 1 milímetro, porque pueden haber estructuras entre 1 milímetro y otro que se pierden. ¿Ok? Entonces, ya dependiendo de las estructuras que uno quiere observar más en discriminación o específico, entonces hay protocolos para estudios de imágenes por eso. Por ejemplo, el protocolo de oído, protocolo de senos paranasales, no puede ser el mismo, porque el oído es algo muchísimo más pequeño que todo el espacio que requiere de revisar de senos paranasales, por ejemplo. ¿Ok? Bien. Bien, entonces, cuando yo hago un corte, yo tengo que empezar a ubicar las diferentes estructuras que yo puedo ver en ese corte. Este corte que está acá, que nosotros estamos viendo acá, está aquí. Vamos a ver si traje el puntero. Tiene cagado hoy el puntero precisamente, pero no sé si lo cargo como batería. Vamos a ver. Está aquí, sí, está.
que es como una confluencia de fibras blancas por debajo del lóbulo frontal. Esta estructura que está aquí es el septum pelúcido, que es el límite interno de esa asta anterior del ventrículo. Esto que está aquí son los pilares anteriores del trígono fornis, que es lo que vamos a ver en este corte. Eso que se ve aquí, que de hecho ahí se ve menos lineal que del otro lado. Del otro lado se ve una fibra blanca que está cruzando, ¿verdad? Esa es la comisura blanca anterior, vista en la parte interna. ¿Ok? Esa es la cabeza del núcleo caudado. Este es el asta anterior del ventrículo lateral. También se puede llamar asta frontal del ventrículo lateral. Eso que está ahí es el núcleo lenticular. Ahí no les vamos a estar pidiendo, no, que es putamen, globus pálido, no. Simplemente lo que se está viendo de sustancia gris ahí es el núcleo lenticular. Por la altura debería corresponder exclusivamente al putamen, pero con el núcleo lenticular es suficiente. ¿Okay? Bueno, ahí es como que si yo quisiera ver la vena medular y todas esas cosas. Eso que está ahí sí corresponde al brazo exterior de la cápsula interna, porque es la parte más anterior del cuerpo. ¿Ok? Esto es cápsula externa, este es el claustro antemuro, esta es la cápsula externa, que es la más externa. Y eso será corteza insular. Bueno, ya escribimos como 20 estructuras. ¿Ok? Y eso ahí es prácticamente el infundíbulo. Esta estructura que está aquí que se ve chiquita porque es que está cortada. Esto que está aquí, que es como el tallo del infundíbulo. El infundíbulo del hipófisis. Normalmente nosotros les enseñamos la identificación de 10 estructuras de esta. Cuando yo me puse para docente nos pedían como 50 estructuras por cada corte. Pero bueno, la idea es que cada quien tiene que ir discerniendo la gran cantidad de estructuras que vamos a ver. Este es el corte del sarcoma de cuerpos familiares. Este corte es el corte más fácil de todos. ¿Por qué? Porque existen mnemotécnicas. La primera es que es el corte de las 5C. ¿Ok? ¿Por qué el corte de las 5C? Porque aquí están prácticamente todos los cuerpos. Entonces, yo voy a empezar. Bueno, esto es corteza, más otra vez que se identifique. Eso que está ahí es cuerpo del cuerpo calloso. Ahí yo no puedo decir que es rodilla o que es esplenio porque estamos a mitad. ¿Okay? Eso es cuerpo del trígono formis, la segunda cena. Primera cena, segunda cena. Ese que se está viendo ahí es el cuerpo del núcleo caudal. Ese es el cuerpo mamilar. ¿Sí? ¿Lo vieron abajo? Y ese que se ve ahí es el complejo amigdalino, que es la quinta C. Ahí no se llama cuerpo, sino complejo. Entonces, cuerpo del cuerpo calloso, cuerpo del fornis o trígono, cuerpo del núcleo caudado, cuerpo mamilar, complejo amigdalino. Y cilindro, que decía el profesor de inglés. ¿No? Y cilindro. Ok. Ahora sí, vemos otras cosas. Eso que está ahí es todavía el vestigio de la parte más posterior del septum pelúcido. Ahí vemos el atrio del ventrículo lateral. O sea, los ventrículos laterales, que lo vamos a ver en la clase del lunes, ellos son las cavidades ventriculares más grandes, son los ventrículos laterales. Entonces ellos tienen unos atrios o cuerpos, ¿verdad? O vestíbulos, también se les pueden llamar, pero atrios del cuerpo de los ventrículos laterales. Y entonces hay una dilatación hacia el lóbulo frontal, que es el asta anterior, una dilatación hacia el lóbulo temporal, que es el asta lateral, y una dilatación hacia el lóbulo occipital, que es el asta posterior. Entonces es como que si dibujaran un trípode, ¿sí? Entonces, allí ustedes van a ver ventrículo lateral. Pero, por ejemplo, el corte anterior es asta anterior, que es la parte más anterior del ventrículo lateral. ¿Sí? Bien.
en tonalidades, porque eso va a depender de la tinción que se use. Si es un corte fresco, se va a ver entre beige, que quedaría la sustancia blanca, y diferentes tonalidades de marrón, que sería la sustancia gris. O sea, cuando lo hacemos en fresco, es decir, que agarramos el cerebro ya en morgue y empezamos a rebanar, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros teníamos todos los cortes ya fijados, generalmente utilizábamos una tinción de impregnación argéntica. Entonces le daba un color como azulado. Entonces veíamos discretamente en diferentes tonos de azul las diferentes tonalidades de fijación de la sustancia gris en realidad. ¿Okay? Y se veía completamente blanco el otro porque no se fijaba, no se impregnaba de plata, que era la sustancia blanca. ¿Okay? Esto es porque estos son cerebros que fijaron en otro tipo de tinción. Pero realmente tinciones así no hay mucho, o sea, publicadas. Casi siempre se hacen en fresco. Entonces tenemos el último que revisamos, que fue el puntamen. Seguimos, esa es la letra medular externa, que es la que divide el puntamen del globo pálido. Ese es cápsula interna. Ahí a esa altura nosotros no vamos a decir si es brazo anterior o brazo posterior, porque incluso pudiera ser hasta la rodilla, por el corte, no lo estamos precisando. Ahora, ¿dónde sí vamos a distinguir que es brazo anterior, posterior o rodilla? En el de fleshing, porque ahí la cápsula interna se ve toda la formación de la cápsula interna. ¿Sí? Ahí estamos viendo lo último que señalamos, que fue el clásico anterior, cápsula externa, corteza insular. Entonces, más o menos a la altura donde está el puntico de la corteza insular es que pasa el corte y es fleshing. Es la relación. Eso es circunvolución dentada. Ese es el asta lateral o temporal del ventrículo lateral. Bien. En la vena cuadrigémina, bueno, no me traje el jugo de la vena cuadrigémina. ¿Qué pasó? Bueno, se la debo para el último, entonces la tengo que buscar. Pero en la vena cuadrigémina, nosotros vamos a ver, traigan en la vena cuadrigémina son pocas las estructuras que se ven, pero sí es importante que nosotros sepamos identificar. Entonces, en la vena cuadrigémina se ve una imagen así que corresponde a los folículos. Podemos ver el orificio de la columna mesencefálica. Vamos a ver el rodete o el interior del cuerpo calloso. Vamos a ver en esta zona colar y recaudado la parte más posterior del ventrículo lateral, y donde está el asta temporal vamos a volver a ver con el recaudado, porque la cola hace así, se regresa. Entonces en el corte voy a ver cola arriba y cola abajo, pero es la misma cola, solo que está en plano. ¿Por qué? Porque se supone que yo tengo la cabeza del recaudado, el cuerpo y la cola hace así hasta que llega en contacto con el complejo amilario. Entonces este corte está pasando por aquí. Por eso es que se ve cola arriba y cola abajo. ¿Ok? Yo puedo ver aquí los pilares o las columnas posteriores del trigonoforme, que deben estar también por allí. Y en este mismo corte se puede ver en esta zona más arriba las comisuras. O sea, no puede ser que veamos parte de la epífisis o la glándula pineal, o vamos a ver las comisuras, porque las comisuras y la epífisis están justo por encima de la aquí. Yo tengo aquí los tubérculos cuadrigéminos y justamente aquí arriba está la glándula pineal, que cae así. Entonces, dependiendo de la altura del corte, este corte está muy posterior, pero si por ejemplo el corte está aquí, voy a ver los pilares posteriores del forme, fíjense que este es el forme, se está lateralizando. Por eso no dibujé los pilares tanto hacia el línea media, porque ellos se lateralizan. Vamos a ver la glándula pineal. Si la
Doctor, una pregunta. Dígame. ¿Agujero de qué? Monro o interventricular. Monro. O agujero interventricular, para los que no les gustan los demonios. No hay ningún problema, puedes poner interventricular, pero si lo pones monro y pones monro u otra cosa como es monro, está mal, ¿se entiende? A veces yo prefiero que en estos momentos, mientras se acostumbran a los demonios, es preferible que trabajen con dominio anatómico internacional y la idea va. Es lo que está internacionalmente establecido. ¿Sí? Bien. Ajá, lo que está por dentro, fíjense, esta es la cápsula interna, que es el famoso boomerang. Lo que está por dentro de la cápsula interna, aquí arriba ya hemos dicho que la cabeza es un hilo dado. Esta zona de acá es el tálamo óptico. Esto es el tálamo óptico, ¿ok? Que lo hemos visto en los otros. Nosotros preguntamos a veces este bordecito, pero claro, eso lo podemos preguntar en un examen con piezas porque usted está viendo la profundidad de la pregunta. Esto es una visión en 2D. Yo puedo inferir lo que es más profundo, lo que es más superficial, pero finalmente una imagen es una impresión 2D. ¿Qué es lo que nos limita en la enseñanza de la estructura? Porque la configuración interna se debe enseñar en tres dimensiones. Por eso es que es importante para estas cosas la parte práctica. O sea, cuando ustedes van y tocan y cantan y sí, mira, ya por debajo, ya por arriba, ya por delante, todas esas cosas. Entonces a veces nosotros preguntamos esta estructura que está acá, porque este borde es lo que representa la parte más móvil superior del tálamo, que es el pulvinar. Que es lo que les comentaba en la clase de la semana pasada, que era esta parte. Que dijimos, no, ya que el tálamo no es el tálamo, ya se considera como parte del tálamo, que es el pulvinar del tálamo, que es la parte más móvil superior, y los cuerpos vinculados. Bien. Aquí evidentemente es imposible preguntar estas cosas específicas. Por aquí se ve esta estructura, el cuerpo caudal pelado, considerable pelado, y esta estructura que está acá, el brazo posterior, la columna de forma. Ajá. Pero quiero que hagan un poco de ojo en esta zona. ¿Sí? Porque es como que donde a veces tienden a confundirse un poquito. Fíjense que aquí se ve una escala de grises, aquí se ve otra escala de grises, se ve parte blanca y finalmente otra escala, ¿sí? Se ve esa parte, la parte de los arcos basales, estamos viendo. De medial lateral, globos pálido interno, total. Ahí sí se ven los tres. No como en los otros cortes que se les exigía, ustedes como colocar núcleo lenticular, va bien. Y ya, no pasa nada. ¿Ok? Pero aquí sí se ve más. Igualmente, como se ven los otros cortes, cápsula externa, cápsula interno, cápsula externa. ¿Ok? Y básicamente esas son las estructuras que nosotros vamos a ver en esta porción del insecto. Si nos vamos a la porción más posterior, vamos a observar que aquí además de la cola del núcleo caudado hay una parte que pareciera sustancia gris, pero esto es una continuidad del cuerpo calloso que se llama tapetum, que es tapiza. Es una parte de la extensión del force mayor del cuerpo calloso que reviste toda esta pared de capa posterior del ventrículo lateral. Adyacente al tapetum, que ahí sí vemos que hay un cambio radical en fibras blancas, estas son las radiaciones ópticas. ¿Ok? El otro nombre de las radiaciones ópticas se llama radiaciones ópticas porque transmiten información de la vía visual que vamos a ver en clases sucesivas. Ellas van desde el cuerpo articulado hasta la cesura calcaína. Porque si yo sigo proyectando esto, ¿verdad? Voy a conseguirme con esta zona de acá y cuando yo veo esta zona de acá con la vista interna, esa es mi cesura calcaína. Entonces, el otro nombre de estas radiaciones ópticas es fascículo genículo calcaína. También lo pueden llamar así. ¿Por qué? Porque el nombre completo de las radiaciones ópticas son las radiaciones ópticas de gran violeta. Que a veces
menor. Hipocampo menor. También tiene otro nombre relacionado a la fisura calcarina. Ese segmento se puede llamar también calcar axis. ¿Ok? Es válido. Puedes colocar hipocampo menor o puedes colocar calcar axis. Si hay un hipocampo menor, ¿qué crees? Que hay un hipocampo mayor, ¿verdad? ¿Se acuerdan del corte de Charcot que les dije? Esta es la circunvolución dentada. Bueno, la circunvolución dentada también se llama hipocampo mayor. ¿Ok? El hipocampo mayor es una de las estructuras del cerebro que fue determinante en la identificación del virus de la rabia y lo que hacía en el encéfalo. Es allí donde se reproduce el virus y obviamente lesiona esa zona y eso es lo que genera cambios importantes con respecto a expresar temor y expresar rabia, porque eso está muy cerca del complejo amigdalino. Por eso el perro que tiene mal de rabia obviamente es rabioso y obviamente es temeroso al agua. ¿Ok? Es hidrofóbico, le da pánico al agua. Ahora, bueno, es un término que lo que hace el rap entiende, ¿verdad? Exacto. ¿Ok? En este corte de Fletcher no vamos a ver el hipocampo mayor porque se va a ver más o menos en esta zona donde está el asa lateral del lóbulo temporal, del cuerpo ventral. Aquí, este corte está muy bajito, como es un corte muy bajito, no estamos viendo, no mentira, muy bajito, no, es un corte muy alto, al contrario, lo estamos viendo aquí, más o menos a esta altura en profundidad, deberíamos empezar a verlo, tubérculos por ejemplo, y la glándula pineal, pero está muy alto el corte, no lo vamos a ver. No lo vamos a ver, fíjense que ahí en la línea que está ahí, el corte es ese, ¿verdad? O sea, está muy abajo los tubérculos por ejemplo. Bueno, en el corte de Duchamp, ¿verdad? Nosotros, este es un corte de más de lo mismo y ustedes lo conocen porque ustedes ya vieron configuración externa del cerebro y cerebelo. No sé si la profesora Rosa explicó las diferentes partes del globo calloso. Sí, ¿verdad? Exacto. Esto es prácticamente el surco subtalámico. Entonces, si yo piso aquí, no es que estoy preguntando el tercer ventrículo, sino que estoy preguntando en el tálamo que se ve ahí. Este es el omito del tálamo, que digo yo, que es la adherencia intertalámica. La adherencia intertalámica es sustancia gris. Como es sustancia gris, yo nunca, bajo ningún concepto, voy a considerar una fibra comisional. Ciertamente está unido entre un tálamo y otro, en la línea media, ¿verdad? Pero, no por definición, no es fibra blanca. Entonces, la adherencia intertalámica no forma parte de las fibras comisionales. Eso usted lo tiene que tener claro. La adherencia intertalámica también se conoce por el nombre de masa intermedia, pero es un término que describió un italiano, entonces masa se escribe así, con doble S. ¿Ok? Es el otro nombre de la adherencia intertalámica. Entonces, lo que tenemos aquí, si les preguntan en esta parte, no es folículo, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Tubérculo cuadriculado. Eso sería si lo pregunto así. Pero si lo pregunto por el corte, lámina por ejemplo. Porque voy a estar arriba o abajo, entonces, para que no me diga si el superior o el inferior es lámina, que es todo ya. Pero ¿por qué hacen así? Si le estoy dando las conchitas de mano. Así como que no. Aquí estamos viendo entonces acueducto mesencefálico o acueducto o acueducto cerebral. Cuarto ventrículo, este es el piso y este es el techo, ¿verdad? Acá ahora un pelo modular superior, un pelo modular
se podría estudiar esta clase mediante un cuadro comparativo. Yo hice un cuadro comparativo de diferentes cosas. Tú puedes hacer un cuadro comparativo. A mí me gustaba más dibujar y tener como que el detalle de que en cada corte hay cosas que se ven. Hay estructuras que puede ser que se vean en la mayoría de los cortes, pero hay estructuras que ustedes saben que se ven específicamente en un corte. Eso es lo que los puede a ustedes como que distinguir un corte de otro. ¿Ok? Y eso es lo que pasa, que para que se señalan esta parte distinta, si se hace Lo primero que ustedes tienen que hacer es, al ponerles el corte, reconocer. Claro, exacto. Por lo menos bichar fleching no tiene pérdida, pero que ustedes aprendan a reconocer en el corte de charco de una vez. Estoy en quiasma. Estoy en quiasma, me pueden preguntar esto. Estoy en tubérculos cuadrigéminos, me pueden preguntar esto. Estoy en cuerpos mamilares, me pueden preguntar esto. Pero no me voy a salir de eso. O sea, de los 5 cortes no me voy a salir. No me voy a ponerles un corte para sagital. ¿Quién sabe ustedes otro? No tiene sentido. Obviamente, cuando usted ya está un poquito más grande en la carrera, ya usted tiene un ojo parcialmente entrenado, porque ya usted está preparado para identificar estructuras en unos cortes específicos. Ahora ustedes aprenden a ver la secuencia. Eso es importante, muchachos, porque lastimosamente el currículum de medicina o el programa tiene la parte de imágenes como currículum oculto, es decir, no está obligatorio en el pensum y va a depender mucho de los docentes de ustedes en clínica, ¿ves? Entonces esas cosas tienen como que, o sea, esto es importante. ¿Por qué? Porque es una herramienta diagnóstica, auxiliar de lo que ustedes van a hacer en su ejercicio médico. ¿Y saben qué es triste? Que no sepan leer una rayos X, que no sepan interpretar un eco, que no sepan revisar una serie cromográfica. No vamos a decir al nivel de un radiólogo o un imagenólogo, que para eso hace la especialidad, pero yo pienso que tienen que tener una base para hacer la evaluación. Es increíble, miren, por ejemplo, yo soy ecografista y es increíble la cantidad de personas que piden un eco, impresión diagnóstica, colonopatía en estudio. No se ve, el colon no se ve por eco, porque insisten en mandar a hacer eco por eso. O sea, ¿para qué le hacen gastar la plata al paciente que no? Eso no les da diagnóstico. Pero entonces eso depende de un profundo desconocimiento del método diagnóstico. ¿Ven? Entonces, si ustedes quieren distinguirse de las otras casas de estudio, tienen que cimentar el conocimiento como médico de una universidad tradicional, pienso yo, ¿verdad? Porque yo les puedo decir una cosa, contados son los egresados de otra universidad, de otras universidades no bien documentadas en pensum y esas cosas, que son buenos. Pero es que yo también he visto gente de aquí que, conchale, no dice verdad y cómo se graduó. Entonces es eso, pues. Usted tiene que comprometerse con su propia formación. Eso es una gran realidad. ¿Se acuerdan de los músculos, verdad? Ubicados en la circunvolución precentral del motor y en la circunvolución postcentral el sensitivo. Fíjense la cantidad de sustancias distintas dedicadas a ciertas áreas. Por ejemplo, la mano, desde el punto de vista motor, prácticamente un tercio de la circunvolución, ¿verdad? Claro, eso es entendible, son demasiado, o sea, la precisión de la pinza gruesa, de la pinza fina, de los movimientos precisos requieren de mayor involucración de la parte voluntaria, de la parte consciente, por eso es que el corte cerebral le da muchísimo más terreno. Igualmente pasa, por ejemplo, la parte de la cara es importante tanto para la sensitiva como para la motora, pero por lo menos en la sensitiva, la parte de los labios y la parte de la lengua tiene mucho peso en la corteza. Esto tiene una razón de ser. Como dice el dicho, el pez muere por la boca. Entonces, evolutivamente, nosotros desarrollamos la parte de la sensibilidad especial, que es gusto, y de la sensibilidad visual, para yo percibir cosas que me puedan matar en la ingesta de alimentos. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver un poquito de cerebelo. Realmente el cerebelo no es tan intenso como cerebro. ¿Ok? Cerebelo tiene una disposición más o menos similar al cerebro en cuanto a la configuración interna. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo tengo sustancia gris, sustancia blanca, sustancia gris otra vez. ¿Sí? Quiere decir que tengo ganglios basales. ¿Ok? Porque tengo núcleos del cerebelo que están en la parte más interna del cerebro. Entonces, dentro de la sustancia blanca, no las vamos a distinguir como las 3 tipos de fibras que
sino que la vamos a plantear como fibras aferentes, eferentes e intrínsecas. El cerebelo es también una estación de relevo, ¿ok? No a la misma magnitud que la del tálamo, porque el tálamo interviene en muchísimos otros procesos mayores. El cerebelo tiene más que ver con el tema del equilibrio, de la bipedestación, hay partes sensoriales, o sea, la parte vestibular, el aparato vestibular hace integración del cerebelo. Los cordones posteriores, que es lo que me da la información de la propiocepción, hace estación de relevo en el cerebelo. Entonces, eso es lo que le permite al sistema nervioso central establecer esa respuesta efectiva, pero controlada. O sea, si yo me voy a caer, ese reflejo de paracaídas está mediado por todo este sistema. Si yo me voy a caer, que ustedes de repente trastabillean pero no se caen. O sea, ese movimiento de que se contraen algunos músculos y se relajan otros, todo eso está mediado en esta zona. ¿Okay? El tono muscular, la postura, los movimientos, toda esa parte está controlada por el cerebro. Entonces se va a conocer como fibras eferentes. ¿Eferentes son cuáles? ¿Las que llegan o se van? Las que se van. Y las que llegan, las aferentes. Entonces, a través del pedúnculo cerebeloso inferior son todas las fibras aferentes, que son las que vienen de distantes del sistema nervioso central, ingresan al cerebelo para hacer estación de relevo, ¿sí? Y las fibras eferentes, entonces van a ser el pedúnculo cerebeloso medio y el superior, ¿sí? Bien. Y evidentemente las fibras intrínsecas son las que se encuentran entre la corteza cerebelosa y los núcleos del cerebro. ¿Ok? Bien. Entonces nosotros vamos a tener 4 núcleos cerebrales. Este que es como cuadradito que está aquí, que es el núcleo del fasciculio, o el núcleo del techo porque está más cercano al techo del cuarto ventrículo. ¿Ok? El que está acá, el que le sigue, el núcleo delgado, que es este chiquitito que está acá, esta línea que está acá. Después viene el globoso, que es uno que parece como una coma, que es como ancho anteriormente, más del lado posterior, y este que parece como un globo estrellado, que es el poliforme. El dentado en algunos libros lo van a conseguir como interpósito. Es el otro nombre que tiene. Entonces, aquí falta el poliforme. ¿Sí que ven acá? Ahí está la correlación del núcleo con la corteza cerebelosa que corresponde a cada uno de las correspondencias del cerebro, o sea, del cerebro, lo que es más viejo, lo que es más nuevo. Y la función. Entonces, aquí falta el cuarto que es el poliforme. Vamos a acomodarlo, porque siempre digo que cada clase lo voy a acomodar en otra forma. La distribución sería esta. Aquí cerebro, varios cerebros y otro cerebro. ¿Ok? Es como fue la evolución del cerebro. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ah? Bueno, nos vamos. A ver. Pudiéramos empezar con irrigación y cavidades, pero yo sé que este tema hay que como que ponerse a hacer dibujo. Entonces, ya la semana pasada los veía así como que, otra cosa más, porque ya, déjenme.
Pero generalmente siempre la primera clase de configuración interna es un poco más densa porque es preferible que dejemos los cortes casi que solitos para esta clase. ¿Ok? Chévere. ¿Preguntas?